Chronicle of Dominant Intruder tells the story of Karen Zapata, a young woman who lives in the municipal of Supia in the department of Caldas. Since childhood, she has symptoms that trigger a strong disease. But because a dominant intruder, does this disease dominate all phases on your life? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí en el municipio de Supía, Caldas, más exactamente en el barrio La Julia, donde vivió la protagonista de nuestra crónica, Karen Zapata. Este lugar fue donde Karen pasó toda su niñez. Como ven, es una casa muy sencilla y en este lugar sus padres, Cristian Zapata y Nancy Cataño, fueron los que criaron a Karen y tuvieron que enfrentar todo este proceso en cuanto a la enfermedad de Karen. Más adelante vamos a conocer un poco acerca de lo que Karen nos cuenta de su extraña enfermedad. Nos encontramos aquí con la protagonista de la historia, un intruso dominante. Mi nombre es Karen Andrea Zapata Cataño, tengo 21 años, soy de Sofía Caldas y en este momento me encuentro estudiando licenciatura en español e inglés. Ok, Karen, muchas gracias. Karen, bueno, como sabemos, el tema principal de nuestra crónica es una enfermedad que tú padeces, ¿verdad? Sí, así es. Ok, entonces queremos hacerte unas 5 preguntitas. ¿A qué edad se presentaron los síntomas, Karen? Pues en sí los síntomas se fueron presentando todos como a la vez, como a la edad de 13 años. Yo estaba en el grado octavo. ¿Cómo eran esos síntomas? Pues los primeros síntomas que yo presentaba era como que, o sea, al andar yo no tenía como una buena marcha, no, yo me la daba mucho hacia los lados, como un andado casi de borracho, como un mal equilibrio, también en el momento de cerrar los ojos perdía como facilidad el equilibrio y mi habla empezó a enredarse mucho al momento de hablar, no se me entendía bien lo que yo decía. Bueno, ¿y esos síntomas han avanzado en los últimos años? Sí, se han avanzado. Ok, Karen. ¿En cuánto tiempo aumentaron los síntomas? Pues empezó más o menos como en el grado octavo y en el grado 11 ya me ha avanzado más, como en casi en 3 años, más o menos. Bueno, ¿y alguien de tu familia presenta esta enfermedad? Pues en mi familia no, ni de parte de mi papá ni de parte de mi mamá. Es pues una enfermedad muy rara que nunca hemos llegado pues como a ver en ninguna parte de la familia, no. Hasta el momento soy yo nada más. Cuéntame cómo te sientes hoy. Pues hoy estoy con la enfermedad, pues gracias a Dios pues bien me ha ayudado como a tener esa fe en él, como que no afligirme tanto. Pero hay momentos en que cuando yo voy a citas médicas o a controles o alguna para algún examen, la moral como que se me baja, yo como que psicológicamente quedo como afectada en estos días. La última vez que fue de la genética quedé muy mal porque estuve casi un mes llorando, psicológicamente estaba muy mal, lo pasaba era llorando, echándole pues como mucha cabeza a la enfermedad y pues no ha sido tan bien, o sea, no, como que a la vez no tengo como una vida normal, pero gracias a Dios como que yo trato como de no ver las cosas por ese lado, pero sí, haces eso como que me pide de una vida normal porque no puedo correr, no puedo subir escalas sin estar como prendida de alguna parte, alguna cosa, alguna persona, entonces sí, en parte sí me afecta mucho. Bueno, Karen, ¿y sientes algún dolor en este momento? Pues sí, fíjate que no, por ese lado, pues gracias a Dios, como que no, gracias a Dios no siento ningún dolor, por ese lado estoy muy bien. ¿Y estás en algún tratamiento? Por el momento estoy con 2 especialistas, pues yo he estado como ya con varios, pero pues en sí con un control estoy con 2, con la neuróloga en Pereira, con la doctora Adriana Suárez, ella me está tratando cada mes, yo voy de ella como un control y como también a presentar exámenes. Y con la genetista en la ciudad de Manizales, yo voy como de ella a presentar exámenes, estudios y mirar a ver qué vamos avanzando, a ver qué vamos viendo.
Y por el momento pues no hay medicamentos para esto, pues todavía no sé, como no se encuentra pues como un estudio en sí para la enfermedad, un medicamento. Entonces por el momento estoy con terapias. Estoy con terapias con el doctor y la doctora. Son todos que me están tratando con esto. Muy bien, Karen. Karen, te agradezco por este tiempo que nos has dedicado. Muchísimas gracias. Y bueno, con ustedes volvemos en unos pocos minutos para conocer un poco más acerca de esta extraña enfermedad. Muchas gracias. Bueno, y ya conocimos de parte de Karen lo que es esta enfermedad y los síntomas que está teniendo. Pero vamos a ampliar un poco más el panorama sobre lo que es la ataxia espinocerebelosa por parte del doctor Felipe Giraldo. Bueno, mi nombre es Julián Felipe Giraldo. Yo soy médico general egresado de la Universidad de Manizales. Vivo en este momento en Supía y estoy laborando en el Hospital de Río Sucio. ¿Qué es la ataxia espinocerebelosa? Bueno, Isabel. Bueno, la ataxia espinocerebelosa es una patología rara, no es una patología muy conocida. Es una patología neurodegenerativa. Esto quiere decir que hay un compromiso directo de las neuronas, que son las células que conforman el sistema nervioso, especialmente en la corteza cerebelosa, en la parte del cerebelo. El cerebelo es como una prolongación del cerebro, para hacerlo un poco más entendible, que se encarga específicamente del equilibrio en el cuerpo y de la coordinación de los movimientos, y también que estos sean voluntarios. ¿A qué edad se produce? La ataxia se produce aproximadamente, Isabel, a la edad de los 30 años, a los 50 años aproximadamente. Es raro que se dé por debajo de los 30 y es raro que se dé por encima de los 50 años, pero se han visto algunos casos. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Bueno, Isabel, los síntomas de la ataxia espinocerebelosa van muy de la mano del paciente. ¿Qué quiero decir con ello? Que no todos los pacientes tienen los mismos síntomas. No todos los pacientes van a tener la misma clínica. ¿Y esto por qué se da así? Porque la ataxia espinocerebelosa es una patología multigénica, que en otros términos es una enfermedad que está atada o está causada por muchos genes, o sea, son muchos los genes que están asociados con la enfermedad. Entonces, dependiendo de los genes que estén afectando o que esté mutado en el paciente, asimismo se presentarán los síntomas en el paciente. Entonces, por lo general, ¿sí?, la ataxia espinocerebelosa se manifiesta con los siguientes síntomas: marcha atáxica o alteraciones en la marcha, disartria, que la disartria es una dificultad en articular el lenguaje, son los más vistos. En otros casos, en otros genes mutados, ¿sí?, cuando hablamos de, aquí se les dicen SCAS, ¿sí?, que quiere decir que es la síndrome de ataxia espinocerebelosa. Hay varios SCAS, tenemos el SCAS 1, SCAS 2, SCAS 3 y SCAS 6 como los más frecuentes en la enfermedad, y el SCAS 3 es el más común. Cuando se presenta un SCAS 10, SCAS 7, que son como los genes mutados con síntomas más desfavorables para el paciente, pueden presentarse incluso ceguera, alteraciones comportamentales, puede haber también alteraciones psiquiátricas. Esto se ha visto pues que puede tener un impacto importante en los pacientes. Imagínense ustedes pues, con una enfermedad que esté afectando la vista, como lo hace la ataxia espinocerebelosa cuando afecta a un gen, como el número 10, que va a causar pigmentación a nivel retiniana, ¿cierto? Y eso hace que el paciente pierda su visión. Pero como te decía Isabel, lo más común o lo que más se sabe es que compromete la parte de los movimientos finos, como el tener la precisión de coger un objeto, ¿sí?, hacerlo de manera correcta o adecuada, como lo hacen el resto de las personas. Para ellos es muy complicado, para ellos es más difícil. Y la marcha también se ve muy comprometida, es lo que se ha visto según la evidencia, ¿cierto? ¿Por qué se da esta enfermedad? Bueno, esta es una enfermedad que tiene varios orígenes o varias causas, es multicausal, ¿cierto?
Es una enfermedad que, si la vemos así grande, tiene dos líneas. Una de ellas es la ataxia no hereditaria y la ataxia hereditaria o ataxia genética. La ataxia no hereditaria, esta ataxia se puede dar por varias cosas, como pueden ser un trauma a nivel craneoencefálico, como un tumor que esté afectando directamente el sistema nervioso, especialmente pues a nivel del cerebelo. Pueden ser también por algunas enfermedades asociadas con el metabolismo, como enfermedades tiroideas, que pueden causar este tipo de alteraciones, y entre otras más enfermedades que pueden estar repercutiendo directamente a nivel del sistema nervioso central, comprometiendo como tal al paciente y llevándolo a esta patología. Pero también tenemos otra línea grande de causas, que es la hereditaria o la genética, ¿sí? En esta genética hay dos subtipos importantes, que es la ataxia espinocerebelosa autosómica recesiva y la ataxia espinocerebelosa autosómica dominante. La ataxia espinocerebelosa autosómica recesiva no es tan común, no es tan frecuente en la población, es más frecuente la dominante. ¿Pero en qué consiste la ataxia autosómica recesiva? Que tanto el padre como la madre necesitan, o como ley, o como requisito, ellos dos deben tener el gen presente mutado, ¿cierto? No necesariamente tienen que expresar ellos dos la enfermedad, pero para que su descendencia tenga la enfermedad, ellos sí deben tener la mutación del gen, y deben presentarse por lo menos dos genes mutados, en el padre y en la madre, para que se exprese la enfermedad y la persona la presente. Como le digo, Isabel, no es tan frecuente que se presente la autosómica recesiva, que si se llegara a presentar sería más temprana edad. Se saldría del margen que te he comentado antes, que es de los 30 a los 50 años, en ellos se presentaría más tempranamente, aproximadamente pues como en la edad de la infancia y de la adolescencia. Y en la ataxia espinocerebelosa autosómica dominante solamente necesitaríamos un gen mutado que fuera dominante para que se expresara la enfermedad y se presentaran los síntomas. Esta es, dentro de las que son hereditarias, la más común de todas. Okay. Bueno, ¿y es una enfermedad conocida? Es una enfermedad poco conocida, Isabel, como te había comentado al principio, y es poco conocida porque la parte epidemiológica nos dice que es una enfermedad que se va a presentar aproximadamente entre 5 a 7 personas por 100.000 habitantes. No es común, por eso clasifica dentro de las enfermedades raras, por su poca presentación, por su poca incidencia a nivel mundial. ¿Es tratable y qué pronóstico tiene? Bueno, Isabel, hablar sobre si es tratable y qué pronóstico tiene, yo creo que nos hace falta estudiar un poco más sobre la enfermedad, ¿cierto? Pues como lo dijimos ahora, no es una enfermedad conocida, y como no es una enfermedad conocida, o es una enfermedad un poco rara, nos hace falta indagar mucho más, establecer muchos más estudios y para poder llegar a una determinación de si esta enfermedad se puede tratar de una manera más cercana al paciente, que tenga mejores resultados. Hasta el momento pues se han hablado de algunos medicamentos, de algunas terapias con células madre que podrían ayudar al paciente, pero no hay suficiente evidencia, ¿cierto? Tampoco se ha dicho que estos medicamentos o estas técnicas tengan efectos verídicos o que impacten realmente en la salud y en el progreso de la enfermedad. Pero según lo que dice la evidencia, ¿sí? Estos pacientes, cuando se les realizan terapias físicas, se les ha visto que los síntomas no progresan tan rápidamente como se esperaría, o sea, se retarda un poco más el progreso de la enfermedad o de los síntomas como tal. Bueno, Isabel, me gustaría como agregarte un detallecito ahí, sí, claro. ¿sí? Y es la parte de por qué en algunos pacientes puede avanzar la enfermedad más rápido que en otros. Okay. Entonces la explicación se las voy a hacer de una manera muy desglosadita para que se entiendan sin ir a la profundidad. Todo depende mucho de la mutación del gen, cuántas veces se ha repetido en las generaciones, ¿sí? El ejemplo es este: si una familia ha presentado la enfermedad, ¿sí?,
o sea, el gen mutado, y se ha repetido durante muchas décadas o durante muchas descendencias, ¿sí? El gen va a tener más defectos cada vez que se pasa por esas generaciones. Es como cuando se tiene, no sé, digámoslo, unas gafas o un vaso, y se le da mucha utilidad a ese vaso o a esas gafas, van a quedar con rayones, van a quedar con secuelas, van a quedar con defectos a medida que se va utilizando tantas veces. Lo mismo pasa con los genes. Cuando un gen ha mutado durante tanto tiempo en una familia, ese gen se hace más defectuoso, y al hacerse más defectuoso ese gen, pues en esa persona que hereda ese gen tan defectuoso, se hacen más rápido los síntomas y pueden evolucionar mucho más la enfermedad que en otras personas que digamos que ese gen es nuevo dentro de su familia, ¿cierto? Esa sería como una de esas explicaciones, Isabel. Bueno. Doctor, muchísimas gracias por su No, valioso es con tiempo. mucho gusto. Y a ustedes los esperamos en la próxima con mucho más información para esta crónica. Muchas gracias. Y después de conocer esta breve explicación, porque es un tema bastante extenso, vamos a conocer lo que son las terapias de Karen Zapata. Para esto tenemos a la fisioterapeuta Lina Marcela Roldán. Vamos a ver lo que ella nos dice. Karen es una usuaria que tiene una enfermedad llamada espinocerebelosa. Es una enfermedad encargada de ir degenerando lo que es el cerebelo. El cerebelo es aquel que está encargado de la parte de equilibrio y motricidad, pureza y fina. Entonces, al irse degenerando, Karen, a medida que va progresando o que van pasando los años, va a ir perdiendo habilidades motrices, como lo es la marcha, el subir y bajar escaleras, el arrodillarse, el hacer sentadillas, entre otras actividades que son de la vida básica cotidiana. Entonces, desde fisioterapia nos dedicamos principalmente a realizar mantenimiento de esas funciones, es decir, evitar que la enfermedad progrese tanto o progrese de una manera mucho más lenta de lo normal. Trabajamos con ella lo que subir y bajar escaleras, trabajamos con ella sentadillas, trabajamos con ella equilibrio, fortalecimiento de sus miembros inferiores y trabajamos mucho estiramiento con ella. Debido a que esta enfermedad es una enfermedad huérfana, hemos traído al personero municipal, el señor Gerson Andrés Bastidas. Él nos va a explicar un poco acerca de qué problemas ha tenido Karen para recibir tratamiento y exámenes, así que escuchémoslo. Buenas tardes, mi nombre es Gerson Andrés Bastidas Vargas, soy el personero del municipio de Supía. En esta oportunidad pues me convocan a hacer una socialización, un recuento por lo que ha sido el caso de la joven Karen Zapata en el despacho de la Personería Municipal de Supía. A Karen la conocemos en el despacho desde hace aproximadamente 2 años, que ella buscó la asesoría y el acompañamiento de la institución que yo represento en aras de poderle orientar y poderle buscar la garantía y la protección a sus derechos que en el caso puntual que nos convocan en este momento tienen que ver con la patología o con la enfermedad que Karen ha venido referenciando desde hace un buen tiempo y que infortunadamente por esas falencias del sistema de salud desde el punto de vista administrativo, de operación y desde el punto de vista de la financiación presupuestal del sistema, pues hacen que en casos como los de Karen se conviertan no en uno más, en una estadística más, sino en unas situaciones de especial reconocimiento, toda vez que de alguna manera es una situación, es una patología que no tiene antecedentes aparentemente en Colombia, que es una enfermedad huérfana, si así se le puede decir, y eso representa pues una mayor vulnerabilidad o un mayor desconocimiento a esos derechos de Karen. Por ello, desde la personería hemos instaurado una serie de acciones legales, específicamente una acción de tutela que buscaba el reconocimiento y la protección integral a sus derechos. Se presentó la misma, se logró que el juez de tutela reconociera esos alegatos que estamos buscando y a partir de allí pues esperábamos que la EPS, antes Cafesalud, hoy en día Medimás, pudiese reconocerle a Karen esos tratamientos, esas citas y esos traslados inclusive de manera especial y que de forma permanente ya tiene que estar haciendo desde este municipio donde reside hasta la ciudad de Manizales u otras ciudades donde se encuentran algunas especialidades de las que ella requiere. Sin embargo, pese a esa insistencia y a ese accionar legal que se ha instaurado desde la personería, no hemos podido llegar a tener un resultado satisfactorio final para los
deseos de Karen y para las necesidades que ella y su familia tienen. Todo es que la EPS y el sistema de salud colombiano no han propiciado esa facilidad. El sistema de salud se encuentra, como todo el mundo lo sabe, en una crisis permanente de recursos, de personal, de forma de administrarlo. Esto ha generado pues que el caso de Karen, infortunadamente para mis intereses y lo que yo busco en la representación de la sociedad como representante del Ministerio Público, no haya podido tener la solución que deseamos, y es que le efectúen a tiempo todos y cada uno de los diferentes exámenes o tratamientos que ella requiere. Sin embargo, pues es de resaltar la valentía y el coraje que esta mujer siempre demuestra en cada una de sus acciones. Desde la personería y el grupo de trabajo, para nosotros ella es una fuente de referencia permanente, porque pese a esa indiferencia del sistema de salud y de la ley colombiana para casos como los de Karen, pues ella no ha desistido y sigue insistiendo, y seguimos acompañándola de manera legal en las diferentes instancias que haya que recurrir. Se han presentado hasta el momento 3 incidentes de desacato, son acciones de manifestaciones de incumplimiento del fallo de tutela, y pese a que se han ordenado inclusive arrestos en contra de los funcionarios que dirigen la EPS a la que ya está inscrita, pues no se ha logrado lo específico, que es que le efectúen a tiempo y que le entreguen a tiempo los medicamentos o las órdenes médicas que le autorizan. Y estamos aquí en la iglesia adventista del Séptimo Día. En este lugar, Karen creció viniendo cada 8 días a la iglesia a alabar el nombre de Dios. Sus padres siempre le enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas. En este lugar, los miembros de esta comunidad cristiana suelen apoyar las oraciones pidiendo por la pronta recuperación de Karen. Ellos siempre creen y confían en Dios, y así sigue. Y bueno, hasta aquí termina nuestra crónica de hoy. Crónica de un Jesús. Muchas gracias por su atención.